Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. El domingo 22, la plataforma unitaria y otros sectores de la oposición llevaron a cabo unas elecciones primarias. Y más allá de los resultados, que los hemos discutido ampliamente en este y en otros programas, pareciera haberse creado un tablero político distinto en Venezuela. Para hablar de eso y mucho más, hoy hemos querido invitar al diputado Luis Martínez, quien es aparte precandidato presidencial por Acción Democrática. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, Emilio. Contentísimo de estar con ustedes otra vez. Diputado, ¿cuál es su interpretación? Más allá que Acción Democrática, la que dirige Bernabé Gutiérrez, de la cual usted es precandidato presidencial, no participó en esas primarias. ¿Cuál es su interpretación de lo que de ahí en adelante, porque como lo dije al principio, pareciera que hay un nuevo tablero político en Venezuela? ¿Comparte esa opinión? ¿Y cuál es su opinión de todo ese proceso de las primarias? Nosotros no participamos en las primarias, lo dijimos desde los primeros días, porque tenía un carácter excluyente. A diferencia de cómo debió ser, se le impidió la participación a una serie de actores de la oposición venezolana que reiteradamente veníamos planteando que era la vía del voto, la vía electoral, la única posible para salir de este gobierno. Adicionalmente a eso, porque señalábamos que lo que correspondía era que el Consejo Nacional Electoral apoyara técnicamente el proceso. Ante esa decisión de los organizadores de excluir a otros sectores de las oposiciones venezolanas y no recurrir al CNE, decidimos no participar. Por cierto, y las cifras no mienten, si tú te remites a las elecciones regionales del año 2021, te encontrarás que el sector de la oposición que no participó en las primarias sacó mucho más votos que los que participaron. Yo, por ejemplo, fui candidato a gobernador de Aragua. Yo tuve más de 100.000 votos. Porque estaban agrupados en la Alianza Democrática en ese momento. En ese caso, el de Aragua, digamos la Alianza Democrática Plus. ¿Por qué? Porque no solamente fueron los partidos originarios de la alianza, sino otras organizaciones me apoyaron, pero saqué más de 100.000 votos, mientras los que ahora estaban agrupados en la plataforma unitaria quedaron de tercero y lejos. Entonces yo siempre pregunto, ¿quién tiene mayor legitimidad opositora en un estado como Aragua, o en Táchira con Laidy Gómez, o en el caso mismo de Caracas, donde Antonio Carri sacó más votos, pero mucho más votos que el que sacó el dirigente opositor que participó después en esta primaria? Pero bueno, lo cierto fue que decidimos no participar porque las condiciones no eran las que creíamos que marcaban un proceso democrático. Pero bueno, se dio el proceso. Yo respeto muchísimo a los venezolanas que acudieron a las urnas. ¿Participaron ahí? No hay ningún tipo de cuestionamiento para quienes decidieron concurrir, y es un ejercicio que se hizo, pero quizás tú lo has definido correctamente, hay un nuevo tablero, pero alguna gente me dice hay un tablero de ajedrez. Le digo, no, hay un tablero de damas. Tú sabes que en damas hay dos sectores o dos factores que se enfrentan. Las negras y las blancas. Las negras y las blancas, tú lo acabas de decir. Entonces, en el tablero que en Venezuela vamos a tener en los próximos meses, estarán por un lado las blancas, que somos nosotros, y por otro lado las negras, que son aquellos factores que se han enquistado en el gobierno durante 20 y tantos años y que la gran mayoría de los venezolanos quiere que sean cambiados por hombres, mujeres que tengan una nueva visión, una manera diferente de hacer las cosas y que en definitiva nos saque de la crisis. Ese es el nuevo tablero. Recuerda que te estoy diciendo blanco versus negro. Y ese tablero... es un tablero que tiene que estar marcado por ¿Dónde juega, cómo juega Acción Democrática? Bueno, somos blancos. Las fichas son nuestras. Y son dos jugadores entonces. Son dos jugadores. En las elecciones presidenciales, anótalo donde quieras. Al final, vamos a ver a solo dos jugadores. Ahora, dice, por ejemplo, voy a citar... Porque hay una realidad, Emilio,
que hay que aprender de una vez por todas a enfrentar. En los próximos días el Consejo Nacional Electoral publicará el cronograma de las elecciones presidenciales del 2024. Entonces ahí hay una semana que dirá palabras más, palabras menos, periodo de inscripción de candidatos, al término del cual, presentados los recaudos, el CNE señalará quienes reúnen las condiciones. Entonces, si yo no reuniera las condiciones para ser candidato por cualquier razón, yo ni ilusiono a nadie, ni entusiasmo a nadie, ni empiezo a crear... ¿Eso en alusión a María Corina Machado? A cualquiera que no reúna las condiciones. O sea, digamos, si el hijo mío, que es menor de edad, me dijera, papá, quiero ser candidato a presidente de la República, le digo, usted no puede porque la Constitución establece que tiene que tener más de 30 años de edad. ¿Qué debería ser ese sector de la oposición que eligió a una persona y esta persona no está habilitada? Manejar realidades, escoger prontamente un candidato que tenga las cualidades, las competencias, las capacidades, no solamente para ganar las elecciones, sino más importante aún, para que sea capaz de llevar el proceso de transición y que sea además lo suficientemente bien formado para administrar un país con una crisis gravísima. Aquí cualquier proceso tiene que entender las realidades. Hace poco recibí un grupo de americanos de un tanque de pensamiento, lo recibí en el edificio de la Francia, la Asamblea Nacional. Entonces, tú sabes, ellos vienen con una imagen formada. Le dije, miren, vamos a manejar una realidad. Digamos que el candidato o candidata a presidente de la República que se elige en octubre del año que viene, faltan 12 meses. Que es bastante. Es muchísimo, muchísimo. Yo ayer recordaba que yo cené con Irene Sáez un febrero del 98, junto con un grupo de consultores políticos, y Irene Sáez tenía en ese momento 92% de respaldo en las encuestas. Y uno de los consultores, que es amigo mío y todavía anda por ahí, me dijo, Luis, aprovecha la oportunidad que te está ofreciendo la candidata, incorporarte con ella. Y Irene Sáez me dijo, gobernador, yo era presidente de la asociación de gobernadores, ¿qué espera? Necesito que esté a mi lado. Yo no voy a perder nunca las elecciones. 11 meses más tarde sacó 200.000 votos. 2-3%, si mal no recuerdo. 1.5%. Se derrumbó ese de 90 y tanto a 1.5. Pero bueno, pues 11 meses, 12 meses, mucho tiempo. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pudiéramos pasar aquí muchos de los días analizando eso. Pero en todo caso, ¿a qué me refiero? Hay aquí un hecho determinante, que es que los poderes, las instituciones del Estado, están y estarán en algún tiempo largo en manos de factores distintos que pudiera ganar las elecciones. Entonces, ¿qué le dije yo a los americanos? Mira acá, ¿dónde se va a juramentar el presidente de la República o la presidenta si resulta electo un opositor? En ese Palacio Federal que ustedes están viendo frente a sí, donde 257 diputados que hoy son oficialistas pasarán a ser opositores. Cuando se esté juramentando y si ve hacia atrás, va a haber detrás de sí el poder ciudadano, contralor, fiscal, defensor del pueblo, que van a quedarle unos 8 años de mandato. Y si ve a la izquierda, va a haber el Tribunal Supremo de Justicia, que le va a quedar unos 9 años de gestión. Y si ve a la derecha, va a haber al alto mando militar, que desde hace 24 años las Fuerzas Armadas han venido formándose bajo una visión que a unos les gusta y a otros no, pero que en todo caso para mí las Fuerzas Armadas son un factor fundamental en la vida nacional. ¿A dónde voy con esto? Y tiene Luis Martínez, usted me ha dicho que la persona que sea o el candidato ideal tiene que tener unas cualidades, tiene que estar habilitado, por supuesto, y tiene que estar capacitado. La primera tiene que tener una relación y tiene que entender y saber manejar esta relación, pues claro, con jueces, con militares. Es un juego, por decirlo de alguna forma, complejo. Y está Luis Martínez preparado para eso. Por favor, además, por mi propia naturaleza, por mi carácter y por mi propia formación, he demostrado que tenemos las competencias no solamente para llegar, sino para asumir y mantenernos. Este país necesita en los próximos años gobernabilidad, y la gobernabilidad solo es posible si entendemos que aquí hay que consensuar decisiones, hay que respetar al todo de la nación. Aquí por la vía del atropello, de la persecución, no vamos a poder gobernar. Yo tuve en 2 ocasiones cené con Carmona Están en Bogotá, y yo estaba adelantando un proyecto universitario allí, él trabaja con la Universidad Sergio Arboleda. Y Pedro Carmona me dijo palabras más, palabras menos, que lo que provocó que su mandato durara 48 horas apenas, el presidente más efímero, que ese tenía precisamente que no entendió de que no podía investir a todos a la vez. El famoso decreto que leyeron allí en el Palacio de Miraflores, donde disolvían el Congreso, el Tribunal Supremo, los gobernadores, los alcaldes, bueno, de casualidad hasta los semaneros de los colegios lo destituyeron ahí.
A las 48 horas lo tumbaron. Entonces aquí se necesita un gobierno de amplitud y de respeto, que comprenda realidades. Y no es la primera vez que pasa en el mundo. Los españoles fueron capaces de pasar de la dictadura de Franco, que se llevó por delante a 1 millón de personas, a 1 millón de muertos, a una democracia bien avanzada, después de transitar por Arias Navarro y por Adolfo Suárez, que eran figuras incluso del franquismo. Los chilenos tuvieron la capacidad de entender, y sobre todo Ricardo Lagos, cuando se derrota a Pinochet en el plebiscito, el candidato favorito era Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos no era digerible, no era potable para las Fuerzas Armadas. Y él lo dijo, yo voy a ganar las elecciones, pero no voy a poder durar. ¿Cómo puede y entonces le abrió paso a Patricio Aylwin, que incluso era amigo de Pinochet, y gobernó Patricio Aylwin 4 años, se instauró la democracia en Chile, y ahora tenemos ¿cuántos años de democracia chilena? Décadas. Entonces, aquí en Venezuela, te repito, si no se entiende la realidad de la composición de los poderes del Estado, de la propia sociedad venezolana, la complejidad de nuestros problemas, no hay ninguna posibilidad de garantizar gobernabilidad. Y lo único que nosotros no podemos permitir es que este país se sumerja en la violencia e incluso en la guerra. ¿Cómo puede convertirse Luis Martínez en ese candidato de todos los sectores de la oposición? Porque hay diferentes analistas, por ejemplo Félix Seijas, director de la empresa encuestadora Delfo, que califica a María Corina como un fenómeno electoral similar, y esto no es poca cosa, al de Carlos Andrés Pérez y Chávez. Son palabras de Yo Félix. Lo conozco a él y conozco dice, mucho a su papá. Inclusive, se le olvida una sola variable. Inclusive va más allá al predecir que si María Corina trabaja en sinergia con los partidos de oposición, pudiera sacar 8 millones de votos la oposición. Y ella, y por supuesto no en la misma cuantía, pero sería un factor importante para una persona que ella designe, partiendo de la base de todo lo que está haciendo el TSJ y el gobierno para que ella no participe. ¿Usted cree que ese análisis? Yo conocí mucho a su papá, bastante, trabajó conmigo muchísimos años y sé de su capacidad de procesar datos, pero a él se le está olvidando una sola variable, que es que para ser candidato presidencial se necesita inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y que el directorio del Consejo Nacional señale que tu inscripción es válida. Esa es la única variable que a Félix Seijas, hijo, se le está olvidando. Y esa es una variable que se le está olvidando a mucha gente. Y esa es una variable que yo creo que empieza a considerar incluso mucha gente cercana a María Corina. Yo no voy a decir quién, pero conmigo se han entrevistado en los últimos días gente cercana a ella, que son amigos míos, porque ella es amiga mía. Yo siempre digo, de las pocas personas que yo he amanecido en mi casa hablando, y he sido con ella. ¿Descarta que María Corina pueda en un año lograr su habilitación a través de diferentes tipos de presiones nacionales, internacionales? En Venezuela no se puede descartar nada, porque una cosa es en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. De tal manera que es preferible esperar el momento. Pero fíjate lo siguiente, y a mí me llama la atención, tú que eres un comunicador social, también pudieras señalarlo, considerarlo. Estoy buscando aquí las redes sociales de María Corina. El lunes el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión. Mala, buena, tomó una decisión. Hasta hace 10 minutos, pasada un montón de horas, 48, ella no ha emitido ninguna opinión, pero absolutamente ninguna. ¿A ti no te llama la atención eso? ¿No será que está internalizando por fin, a pesar de lo que los rodean, que es muy difícil que pueda pasar? Por cierto, si a ti te llaman ahorita y te dicen, mira, te está embargando un abogado y te va a quitar la voz, oye, por lo menos alguna opinión emites, ¿no? Revisa las redes. ¿Y qué opinión le merece ese accionar del TCJ? Yo te voy a decir, como he estado repitiendo desde ayer, si ella no ha opinado, ¿cómo voy a opinar yo? Ella no ha opinado, yo estoy esperando que ella opine. No es solo convertirse en candidato de la oposición o candidato mayoritario de la oposición, sino hay que ganarle también a Maduro, que también juega en ese tablero. Vamos, en el tablero de damas. Ya me cambió el tablero de ajedrez por uno de damas. Un encuestador un encuestador de los más cercanos a Maduro, que también es encuestador mío, me dijo recientemente que hizo centenares de focus group. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de él? ¿Por quién votaría usted para derrotar a Maduro? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? De la gran mayoría. ¿Cuál fue la respuesta? Por cualquiera. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el diputado Luis Martínez. Él es precandidato presidencial por Acción Democrática. Ya regresamos.
A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio y tras bastidores está la diputada Vianelvi que nos explicaba, nos decía que él no es precandidato, que él es candidato. Yo le decía, bueno, es precandidato porque no se han abierto, precandidato presidencial porque no se han abierto todavía la inscripción, pero que ya es el candidato de Acción Democrática. Y algo que siempre me dice, cuando yo le digo Acción Democrática que dirige Bernabé, no, esta es la que es, pero... Que es una sola. Pero y ella me lo dice a cada rato. Y tiene razón. Pero la gente vio a un candidato Prosperi con banderas de Acción Democrática y el candidato de los ADECO. Mucho, se lo agradecemos y entonces, mucho. bueno, hay que aclararle a la gente. Carlos es amigo mío, incluso en estos días, tú sabes que dicen que cuando uno cae, uno se da cuenta inmediatamente porque el teléfono no suena, nadie te llama. Eso se lo oí yo hace muchísimos años a Carmelo Lauría, que fue el ministro de Pérez. Entonces, yo aprecio a Carlito, y fíjate que le digo Carlito porque hay mucha la amistad. Y entonces yo he hablado con él en estos días, incluso le dije, oye Carlos, ustedes nos hicieron un gran favor, pasaron un año enarbolando esas banderas. Ese es como si tú fueras el dueño de Coca-Cola y entonces Pepsi-Cola quiere fortalecer su marca, pero pasa todo el día con una bandera de Coca-Cola. Así que yo le agradezco muchísimo a quienes durante un año estuvieron enarbolando nuestras banderas, las banderas blancas. Hay una sola Acción Democrática. Es la Acción Democrática de sus valores, de sus principios. Es la Acción Democrática que además posee legítimamente la tarjeta, que hizo un proceso electoral interno hace 2 años y medio, que tiene miles de dirigentes. Lo demás es ficción y se demostró el domingo. El domingo se demostró que hay una sola Acción Democrática. Con la votación, bueno, que lamentablemente, digo lamentablemente porque me hubiera gustado que sacara un poquito más, que sacó Carlos. O sea, quienes se hicieron durante 1 año, 2 años, 3 años, se abrogaron la representación de Acción Democrática, el día domingo le dieron tremenda pela. En el estado Aragua, otra vez, y perdona que refiera a mi estado natal, donde yo tuve más de 100,000 votos en las elecciones recientes, con máquinas, con testigos, o sea que esos son 100,000 votos de verdad. En estas elecciones del domingo, los que representaban, digamos, a esos que representaban y decían representar a D, obtuvieron 1,200 votos. Entonces, ¿quién es la legítima AD en Aragua? ¿Quién es la legítima AD en Del Tamacuro, donde mi esposa sacó 35,000 votos como candidata a gobernadora, Larisa? Y ahorita los que decían representar a la AD sacaron 502 votos. ¿Qué tú crees? Yo soy ingeniero. Matemáticas no mienten, Emilio. ¿Cómo se le gana al chavismo en el 2024? ¿Cómo se le gana a Maduro? Esa es la gran pregunta que la gente se hace en la calle. Con una combinación de factores. El primero de ellos es demostrando que es posible ganarle, convenciendo que es posible ganarle, porque esa es una de las grandes limitaciones que, de acuerdo a los estudios que manejamos, existe, que la gente cree que es invencible. Maduro es perfectamente derrotable porque los niveles de rechazo y de deseo de cambio son altísimos, como ningún Los presidente números le lo ha dan tenido. 9 puntos apenas. Nada, absolutamente nada. Sí, tú dices como 9 posible puntos, candidato a la presidencia tú dices por el 9 PSUV. puntos, tú dices 9 puntos, una manera de decir las cosas, pero la otra manera de decirlo es que podríamos decirlo, y yo sí lo digo, eso quiere decir que 91 No lo quiere. no lo quieren. Entonces, bueno, con 91% no lo quieren, o sea, es absolutamente viable el que se le derrote. Sin embargo, ese 91 disperso se se convierte en 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, y ninguno de esos 8 le gana un 9. Exactamente, pero bueno, pero en todo caso la dispersión no favorecería que factores de cambio ganaran las elecciones. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí se va a dar 2 procesos casi darwinianos de selección natural. El primer proceso de selección natural lo va a dar el CNE. Cuando llegue el momento de la inscripción, y Juan, y Petra, y María, y hasta Diosa Canales que aspiraba. Ah, sí. Bueno, tiene un poco Se de postuló con esa foto, más de uno votará aprueba esa candidatura. No diga eso, pero en tu casa no te van a recibir. Pero lo que me refiero es, entonces ahí se va a producir la primera selección natural. Cuando vayan varios o varias a inscribirse y el CNE diga, no, un momentito, usted no puede por cualquier razón. Entonces, ese es el primer choque con la realidad. Entonces, de los 10, 15, 20, 30,
no sé cuántos aspirantes, entonces quedan 2 o 3. Entonces, en ese momento viene una segunda selección natural, que es aquel que tenga la capacidad organizativa, aquel que tenga la narrativa, aquel que tenga las propuestas, que entonces genere una polarización positiva. Hay un principio que tú seguramente, y si no tu papá se lo oíste alguna vez, que antes imperaba mucho, que era la economía del voto. Sí, claro. El elector termina votando por una alternativa que le vea posibilidades de triunfo. Posibilidades de triunfo. Entonces, si hay una primera selección natural, que es la del CNE, usted es muy buena, nadie lo discute. La gente apuesta a ganador, pues. Claro, pero usted es muy buena, nadie lo discute, pero usted no la dejan inscribir. Entonces, usted debería tener no la hidalguía, sino el sentido de lo nacional y de priorizar a la gente. Y decir, mira, como yo no puedo, pero aquí está alguien que sí puede, pero que además ese alguien representa una auténtica posibilidad de cambio, y además yo lo conozco, entonces yo me volco hacia él. Y de manera natural, entonces la gente se va a ir volcando hacia quien se constituya en esa alternativa de cambio. Por eso es que te señalaba que los focos están mostrando que la gente está dispuesta a votar por cualquiera, pero ese cualquiera tiene que, llegado el momento, mostrar condiciones, capacidades, competencias, organización y además disposición para garantizar la gobernabilidad. Sí. Diputado, ¿y será Maduro finalmente el candidato del PSUV? Porque los que se atreven a hablar de eso, bueno, muchos ya no están en el gobierno, pero fueron parte del caso del exministro Andrés Izarra, lo dice, que con Maduro el chavismo no tiene chance. Yo te puedo decir que la única posibilidad que tiene es con un candidato distinto, no me atrevo a decir nombres, pero bueno, pudiéramos hablar de la Cava o pudiéramos hablar de otros personajes dentro del chavismo que pudieran tener la posibilidad de reunificar un grupo de personas que ya no creen y que se sienten afectadas por las decisiones económicas erradas indiscutiblemente que ha tomado el presidente Maduro. ¿Piensa que Maduro va finalmente a ser el candidato contra quién va a competir? Yo te puedo hacer aquí una predicción 100% exacta de lo que me estás preguntando. 100% exacta, te puedo hacer una predicción. Bueno, el futuro dirá si fue 100% exacta. Bueno, eso lo vemos, está bien. Eso lo vemos el año que viene. Predicción 100% exacta. Luis Eduardo Martínez será el candidato de Acción Democrática y una amplísima alianza opositora. Yo pensé que me decía Maduro va a ser el candidato. No, yo te estoy diciendo cuál es la predicción exacta. Yo voy a ser candidato no solamente de Acción Democrática, sino de la más amplia alianza opositora que va a hacer posible el cambio y que la gente va a entender que no solamente estoy en capacidad de ganar las elecciones, que es importante, sino que se me entregue el gobierno. Eso quizás es relevantísimo. ¿Cuál es la principal? Digo la principal porque tendríamos que hacer otro programa que lo haremos más adelante ya cuando estas candidaturas cojan fuerza o formalidad, cuando ya haya un cronograma electoral. ¿Cuál es la principal oferta electoral? ¿Cuál es la oferta bandera de Luis Martínez en esta candidatura? Y en el caso de nuestros equipos lo tenemos bien claro. La primera y más importante propuesta es la dignificación del salario, de las pensiones, de las jubilaciones, como parte de un programa mayor de recuperación económica y de prosperidad generalizada. Y la segunda es el regreso de los millones y millones de muchachos y muchachas que se han marchado, lo cual será posible precisamente si Venezuela recupera, relanza su economía. En concreto, lo económico y lo social. Lo económico con inclusión social es la clave de nuestra propuesta. Los venezolanos podemos y debemos vivir mejor. Este puede ser el mejor país del mundo, Emilio. Condiciones tenemos suficientes. Se necesita, sí, la capacidad de abrir nuestras economías, de garantizar a los inversionistas nacionales y extranjeros sus capitales, de promover el empleo de calidad, claro, de levantar de una vez por todas las sanciones que nos acogotan. Pero todo eso tiene que estar dirigido a dignificar el ingreso. El venezolano merece un ingreso suficiente para que no tenga que estar dependiendo de dávidas del gobierno, sino que por su propio esfuerzo tenga la posibilidad de que su mañana sea diferente. Bueno, vamos a comprometer, pues cuando ya tengamos un cronograma electoral y hayan candidaturas oficiales, hacer un programa para desarrollar pues todas esas propuestas económicas, porque es la clave. Es la clave, de la captación de la gente. La gente definitivamente quiere vivir en mejores condiciones, no estamos viviendo las mejores. Bueno, hablar de un salario mínimo de $4 es verdaderamente absurdo. Menos de $4, divide el salario 130. Y todos los años la promesa en enero de los últimos, no sé, 6 años,
atacar los temas económicos, y lejos de eso lo que vemos es una hiperinflación. En fin, de verdad que hay muchas críticas que tendremos que hacer un programa exclusivo del modelo económico. El modelo económico de estos 20 y tantos años fracasó y se ha mostrado una y otra vez fracasado. Somos la cola en todos los indicadores económicos sociales del mundo. No hay un indicador sueldos, salarios, jubilaciones, que nos favorezca del mundo. Yo estoy al frente todavía de una universidad en los Estados Unidos. Posiblemente me separen estos días para poder ocuparme tiempo completo de esto, pero cada vez que yo vuelo sobre la Española y paso, tú sabes, el avión pasa de República Dominicana a Haití y uno ve desde el aire la pobreza que es Haití, yo digo, caramba, resulta que los haitianos hoy, su salario mínimo es unos $270 al mes. Y Haití no tiene las condiciones económicas y recursos naturales que tiene Venezuela. Tú ves que te lo pongo solo como ejemplo, porque hace unos años atrás Haití era como el referente de la pobreza extrema en el continente. Hoy su salario mínimo es casi 8 veces el salario mínimo del venezolano. Diputado, me quedan escasamente 4 o 5 minutos y no quiero dejar de tocar, porque es el tema también del momento, el referéndum consultivo que está haciendo el gobierno. No está haciendo el gobierno. Con el tema del Esequibo. La primera definición, y yo quiero decirlo claramente, no es el gobierno. El tema del Esequibo no es un tema del gobierno. El tema del Esequibo es un tema de todos los venezolanos. En 1895 el laudo arbitral de París delimitó la frontera y sin la presencia de representantes venezolanos se delimitó ese territorio que históricamente era venezolano, que la Capitanía General de Venezuela ocupaba. Se le asignó al Reino Unido. Y desde 1895 hasta 1945 ningún gobierno reclamó ese atropello. Fue Rómulo Betancourt con la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1945 que inició el reclamo. Y fue Raúl Leoni en 1966 que logró reactivar el proceso de reclamo con el Acuerdo de Ginebra. Los adecos, y yo me siento orgulloso de ellos, han sido incansables en pos de rescatar esos territorios. Entonces se trata de un territorio nacional que en este momento es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata del territorio, sino por un derecho fundamental, internacional marítimo. Los mares se delimitan una vez que se delimitan las fronteras terrestres. De frente a las costas del Esequibo, el gobierno de Guyana ha iniciado el proceso de licitación de 14 bloques petroleros, entre 1.000 a 3.000 kilómetros cuadrados cada bloque. Bueno, llegan incluso hasta el descaro que uno de los bloques que están licitando, el bloque Paria, que está frente a la península de Paria, en mares venezolanos. Y en esos 14 bloques hay, según un estudio que hizo una firma británica, 25.000 billones de barriles de petróleo. Y adicionalmente a ese 15.000 billones de barriles de petróleo estimado. Entonces, esa es nuestra alcancía. Tú bajo ninguna circunstancia permitirías que la herencia de tus hijos se perdieran. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para mandar señales claras a Guyana, a las corporaciones extranjeras y al mundo, que los venezolanos, no el gobierno, estamos unidos en defensa. ¿Cuáles son esas señales que debería? Una masiva votación el día 3 de diciembre. Que se entienda que no es un tema del gobierno. No es el Estado venezolano. Y yo personalmente voy a recorrer el país defendiendo el derecho que tenemos los venezolanos de preservar la herencia de nuestros hijos, el territorio que históricamente... ¿Usted siente que el gobierno lo hace como... ¿Es un tema nacionalista o es un tema que busca reunificar de alguna forma? ¿Hay un piquete político en ese referéndum? Yo prefiero no especular y hablar de mi posición y de la posición de Acción Democrática. Nosotros vamos por el Esequibo porque ha sido la posición histórica de Acción Democrática y porque ese es un territorio que nos pertenece y porque tiene ingente riqueza que puede permitirnos salir de esta crisis. Hacer lo contrario es un acto, y perdona que le cargue la mano, de lesa patria. O sea, tenemos, no al gobierno, tenemos que defender un concepto nacional y no es el gobierno, es el Estado venezolano, que somos todos. Las corporaciones extranjeras que están licitando esos 14 bloques lo van a pensar muy bien, porque saben que sus capitales están en riesgo cuando se percaten de que no hay diferencia en la gran mayoría de los venezolanos en cuanto a la defensa de ese territorio. CARICOM y otros países extranjeros que están interesados en la zona también lo van a pensar muy bien. Así como los guyaneses, que son poquitos, creo que 2,5 millones, algo así es la población de estos. Están unidos alrededor de ese territorio, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Entonces no es el gobierno, somos todos los venezolanos y las venezolanas. Tú estudiaste con cuadernos Alpes.
Sí, claro. En la parte de atrás del cuaderno Alpe, ¿cómo era el mapa de Venezuela? Y unas rayitas. Territorio en reclamación. Territorio en reclamación. Entonces, ese territorio que se reclama desde que tú eras niño, pero también desde que yo era niño, hoy tenemos que mandar una señal clara que efectivamente es nuestro. Hasta por nuestra niñez, nuestros recuerdos de niñez, es necesario que reivindiquemos esas tierras que son nuestras y esos mares que son nuestros. Recuerdo también que vi sorprendido un día cualquiera los buhoneros en la autopista Francisco Fajardo, la autopista Gran Cacique, vendiendo un mapa de Venezuela sin esa parte. Eso no se me olvida nunca, porque cuando lo vi me creó una gran impresión. Entonces, alguien mandó unos mapas para acá con una Venezuela cercenada. Bueno, pero esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Entonces, el Esequibo es venezolano, unidos por el Esequibo, que es nuestro territorio. Además, esas ingentes riquezas que están allí pueden servir de mucho, bien gerenciadas, para el mañana de Venezuela. Muchísimas gracias, Emilio. Diputado Luis Martínez. Las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que esta edición de Conversando con Emilio la pueden ver. Ustedes colocan Conversando con Emilio ahí en YouTube y ahí pueden ver esta y todas las versiones que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.